Bienvenidos a mi guía rápida de botellas de Majora's Mask. Como es costumbre, vamos a ir directo al grano y esta vez voy a saltarme la primera botella porque prácticamente es obligatoria para la historia, así que voy a dejar nada más la escena en donde la obtenemos y vamos con la segunda. La segunda botella la vamos a obtener en el Pico Nevado, pero esto lo haremos en primavera, o sea que tendremos que haber derrotado ya al segundo jefe, a Goth. De esta manera podremos competir en la carrera de Gorons y así recibir como premio la segunda botella. El lugar donde se lleva a cabo la carrera está siendo bloqueado por una roca gigante, así que para ello vamos a necesitar la dinamita Goron, la que vende el gigante que tenemos acá. También se la podremos comprar a un Goron mercader que está en la ciudadela y creo que este tiene un precio de 50 rupias si no mal recuerdo. En fin, una vez la tengamos deberemos ir hacia donde está el bloqueo, esta roca gigante que no nos deja pasar. Con la dinamita vamos a explotar esa piedra y ya tendremos acceso. Te recuerdo que los Goron hacen la carrera en la primavera, justamente luego de derrotar al segundo jefe, no antes, luego de derrotar al segundo jefe. Tras ganar la carrera, seremos recompensados con una botella de polvo de oro. Podemos aprovechar el polvo de oro y así de una vez mejorar la espada. Ya tienen una guía sobre cómo mejorar todos los ítems del juego. La tercera botella la obtendremos en el rancho Romani justamente a las 2 de la madrugada del primer ciclo, y el rancho también va a estar bloqueado por una roca gigante, la cual vamos también a detonar con la dinamita de los Goron. Solo debemos evitar que los fantasmas entren al establo y esto lo haremos con el arco. Lo único que debemos hacer es aguantar hasta las 5 de la mañana y ya terminará la ronda. Al finalizar, Romani nos va a recompensar con una botella de leche. Si ya disponemos del gancho, podríamos inmediatamente tocar la canción del viento y irnos hacia la bahía Sora. Justamente en este sitio, como referencia, podemos empezar a caminar hasta acá hasta que lleguemos hacia unas palmeras. Y como ya tenemos el gancho, lo único que debemos hacer es engancharnos en todas estas palmeras que están acá hasta llegar a la cima de esa montaña donde hay una cueva. Justamente dentro de la cueva hay unos castores contra quienes vamos a hacer una carrera. Una vez estemos aquí arriba nos vamos a equipar la máscara Sora y hablaremos con uno de los castores. Esta nos va a retar a una carrera bajo el agua, pero solamente tendremos que atravesar unos anillos. No tenemos ni que ganar y tenemos mucho margen de error, así que no tenemos por qué desesperarnos ni ponernos nerviosos. Es algo muy tranquilo. De hecho, ni siquiera voy a poner la vuelta completa porque en serio es muy fácil, y aunque yo me equivoqué al menos 2 veces, me choqué contra el anillo porque no lo traspasas, igual gané. Y como puedes ver, esto hay que hacerlo 2 veces, pero es súper sencillo y como recompensa recibiremos la botella. Para la quinta botella es necesario que tengamos la máscara del capitán y estar en la noche del tercer día en el que aparecerán estos esqueletos rodeando esta tumba, y tras hablar con ellos le pediremos que abran la tumba para así nosotros poder entrar. Una vez adentro encontraremos a Dampe, quien estará cavando con una pala en busca de un tesoro. Tras hablar con él, simplemente tendremos que marcarlo con el Z para que él nos siga. Si no lo hacemos, no nos va a seguir. E iremos cavando en cada uno de esos pequeños pozos de tierra. En total deberemos desenterrar 3 de estas llamas azules, las cuales son aleatorias para cada uno. Tras conseguir las 3 aparecerá un fantasma gigante, el cual venceremos fácilmente utilizando el arco y las flechas. O también podríamos darle con la espada, pero a mí se me hizo más fácil usando el arco. Una vez le derrotemos aparecerá el cofre y dentro del cofre ya tendremos por fin nuestra quinta botella. Apenas la tengamos vamos a tocar la canción del tiempo y volveremos al día 1 a conseguir la sexta y última botella. Para mí la más complicada, ya que hay que hacer muchas cosas. Desde el día 1 vamos a tocar la canción doble del tiempo para que se haga de noche, y cuando se haga de noche nos pondremos la careta de café e iremos a la posada del puchero a hablar con Anju. Esta nos pedirá una reunión a las 11:30 de la noche, justamente en la cocina, la que tiene detrás de ella. Pero cuando se hagan las 8, de todas formas nos va a sacar de la posada del puchero, así que nos vamos a transformar en Link Deku, iremos a esta flor y subiremos desde acá. Una vez estemos aquí dentro iremos a la cocina y la vamos a esperar. Ella aparecerá justamente a las 11 de la noche, pero tenemos que esperar a que termine de llegar y se detenga, porque si hablamos con ella mientras camina, no nos va a hablar. Es aquí donde ella nos va a entregar la carta para café y nos pedirá que la entreguemos en un buzón, cosa que haremos inmediatamente salgamos de aquí. Justamente saliendo de la posada hay un buzón, así que vamos a aprovechar de entregar la carta e inmediatamente vamos a tocar 2 veces seguidas la canción doble del tiempo para pasar el día siguiente a la tarde. Justamente cuando se haga de noche
podríamos entrar en la puerta del lavandero, el cual siempre está cerrado. Pero como ya Café leyó la carta, ahora sí nos dejará entrar. Y es aquí donde lo vamos a conocer por primera vez. Por cierto, ¿te gustaría que haga un video explicando la historia completa de Anju y Café? Desde todas las misiones y todo lo que sucede. Házmelo saber en los comentarios. Bueno, tras conocer a Café, este nos va a entregar el colgante de los novios y justamente cuando lo tengamos vamos a ir directamente a la posada del puchero a hablar con Anju y le vamos a entregar el colgante. Ya casi terminamos, solamente tendremos que tocar otra vez la canción del tiempo y vamos a ir a la noche del día final. Volveremos a cruzar la puerta por la que conocimos a Café en el lavandero, pero esta vez él no va a estar ahí. En su lugar encontraremos al vendedor de la tienda de curiosidades. Y este nos va a entregar dos objetos, la máscara de Keaton y otro objeto llamado el envío especial para mamá, que viene siendo una carta básicamente. Esta carta la vamos a entregar a Madame Aroma, quien estará en el bar lácteo en la noche, por lo cual podremos ir inmediatamente apenas salgamos de aquí. Para entrar al bar tendremos que tener equipada la careta de Romani y justamente abajo veremos a Madame Aroma sentada en la barra, así que nos pondremos la careta de Café y hablaremos con ella. Cuando hablemos con ella nos va a pedir la carta, así que le vamos a entregar el objeto y esta nos va a recompensar con la última botella, por fin. Es así como tenemos las 6 botellas de Majora's Mask. Espero que mi guía te haya servido y te sea de muchísima utilidad. Nos veremos en el siguiente video. Muchas gracias por ver.